Popular de vendedores ambulantes 28 de octubre. Luego se desarrolla con el apoyo de Guillermo Jiménez Morales y obviamente de Raúl Salinas, Antorcha Campesina. Desaparece la UCI. Pero ¿cuál fue también el impacto de actores sociales como la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el 88, y el impacto que tuvo en Puebla, que fue muchísimo este impacto? La caída del sistema, este cambio de paradigma en la UAP a manos precisamente de un ex miembro del Partido Comunista Mexicano, José Marundo Gercorte, que hay un cambio de paradigma de esta universidad democrática, crítica y popular. ¿Y qué ha sucedido ahora? ¿Realmente ha desaparecido el partido de Estado, el partido hegemónico, el PRI? ¿O el PRI es una cultura política que está hasta en el rincón más apartado, que va más allá de una credencial? Igualmente, ¿cómo se ha recuperado o reconstruido la derecha? Hay que recordar que no hace mucho tiempo, por ejemplo, quienes mandaban aquí en Puebla era la gente de la Junta de Mejoramiento Moral Cívico y Cívico de la ciudad de Puebla. Ellos decidían qué hacer con recursos públicos, en dónde hacerlo, y iba el catecismo por delante prácticamente. Y en toda esta lógica de 50 años, ¿qué papel ha jugado la izquierda en el proceso de democratización? No me refiero a la democracia electoral, de democratización en su conjunto de la sociedad mexicana y poblana. ¿Dónde está la izquierda hoy? ¿Cuáles son los elementos de identidad o los rasgos de la identidad de la izquierda poblana? Me parece que muchas veces se sobrevalora lo que pasó en la UAP, como si la UAP hubiese sido el centro, que lo fue en un momento determinado, de todas las luchas políticas, y nos olvidamos de lo que pasaba en la Volkswagen, en el campo, etcétera, de las otras luchas populares. Pero bueno, esto lo dejo para después. Y algo que planteaste que me parece importante verlo en la perspectiva también de lo que planteó Pablo al final de su participación. Realmente estamos ante la puerta del establecimiento de un nuevo régimen político. Y hay algo que también me llama la atención. Aquí no, en Puebla desafortunadamente no le hemos puesto mucha atención, pero hay 4 compañeros, 3, 4 compañeros desaparecidos en el marco de la guerra sucia. No se les ha dado la debida atención. Y esto tiene que ver con lo que ayer mencionó también López Obrador en términos de esta reunión que hubo con familiares de desaparecidos, de crear un protocolo de atención para familiares y víctimas de la guerra sucia. Y aquí habría que preguntarse, ¿tenemos siquiera un listado de los compañeros que fueron desaparecidos, de los compañeros que han sido asesinados en este periodo del 71 al 2021? Creo que son de las tareas que tenemos encima. Me pidió la palabra para una intervención el compañero Marco Antonio Moreno. Adelante, Marco. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo participé en esta movilización del 10 de junio del 71. Como todos los activistas del 68, ligábamos al comité coordinador, y en el caso del Comité de Luchas de Ciencias Químicas
revisábamos y comentábamos acontecimientos que se daban en la Universidad de Monterrey y sobre todo el resurgimiento de movimientos estudiantiles vinculados con los de organizaciones de trabajadores de aquella entidad. Veíamos esperanzadora la situación porque se manejaba a todas luces lo que ya han comentado algunos panelistas, en el sentido de la famosa apertura democrática de Luis Echeverría como recién llegado a la presidencia, pero sobre todo para lavarse de los señalamientos de su participación en los hechos del 2 de octubre, 3 años atrás en la plaza de Tlatelolco. Hoy en día, nunca nos imaginamos que Echeverría ya había pensado en un grupo paramilitar que enfrentara a manifestantes y activistas sin que apareciera públicamente la autoría gubernamental de la represión. Estaban frescas las imágenes que recorrieron el mundo de granaderos, paracaidistas golpeando estudiantes y personas, ocupando edificios universitarios y disparando contra multitud. Echeverría jamás reconocería su participación en el aplastamiento del movimiento estudiantil, en las reiteradas ilegalidades perpetradas desde la Secretaría de Gobernación en el 68 contra los opositores a lo largo de la década de los 60, ni en el diseño durante su mandato de las políticas de desmantelamiento violento de los movimientos sociales y políticos emergentes, mucho menos de la guerra sucia contra los grupos insurgentes de la primera mitad de los 70. Todos nosotros, los estudiantes en aquel entonces, tuvimos ya de discusión, impregnados de las imágenes del 68, decidimos sumarnos a la mayoría de los comités de lucha de otras facultades y del Politécnico y participar en la marcha que ya se había convocado para esa fecha, lugar y reunión. Con entusiasmo hicimos nuestras mantas, etcétera. Nuestro análisis se fundamentaba en el ascenso de la lucha de masas en la Universidad de Nuevo León, que significó un triunfo contundente impidiendo la ley Elizondo, como se conocía a la ley para la universidad, forzando por ello la salida del exgobernador Eduardo Elizondo. Fuimos a la movilización, efectivamente, algunos compañeros, yo hoy fui con un compañero, se llamaba Raúl, y en esa tarde nos reunimos más de 10,000 universitarios para participar en la manifestación que inició en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en el casco de Santo Tomás, y se dirigía hacia la Avenida de los Maestros, es una lateral a la Normal Superior. Avanzamos y en 2 ocasiones la marcha fue interceptada por granaderos, quienes finalmente dejaron libre el paso a un costado de la Escuela Normal, esa Avenida de los Maestros. Era una verdadera trampa, pues del lado derecho teníamos una barda elevada que circunda la Normal y por el otro lado algunas bocacalles en donde se encontraban parapetados más de 1,000 halcones dispuestos a reprimir. La marcha no tenía para otro lugar más que hacia la calzada México-Tacuba, o sea, la prolongación de San Cosme. Hoy en día las investigaciones de varios politólogos e historiadores nos indican que desde diciembre de 1970, Emilio Rabasa solicitó a la Embajada de Estados Unidos de México en diciembre del 70 entrenamiento policial y control de multitudes para algunos oficiales del ejército mexicano y policías especiales bajo el mando del coronel Manuel Díaz Escobar, quien finalmente fue el responsable y jefe de los halcones. Cuando empezó la represión, mi carnal Raúl y yo no nos separamos, decidimos plegarnos a la acera de la izquierda, pues esperábamos que alguna de las casas que les tocábamos nos abrieran la puerta y nos dieran refugio, pero no fue así. Observamos que algunos de los compañeros manifestantes se enfrentaban con los palos de las mantas, con piedras y ladrillos a los halcones. Hoy en día entendemos que este agrupamiento paramilitar había viajado a Washington en grupos reducidos no mayor de 10 integrantes cada vez durante el mes de enero, marzo y abril, quienes a su vez entrenaban intensamente a otros cuando regresaban a México. Que las técnicas constaban
en el manejo de artefactos de artes marciales como los chacos, los palos de bambú, como los utilizados por los kendokas, además de prácticas de disparo de armas largas de fuego. Todo esto financiado con fondos públicos procedentes del Departamento del Distrito Federal, encabezado por oficiales del Ejército Mexicano, adiestrados en control de multitudes, protegidos por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el de Relaciones Exteriores, el de la Defensa Nacional y el regente de la Ciudad de México. Esto efectivamente tiene nombre y apellido. Estos halcones se entrenaban en el Nuevo Chapultepec, detrás de las pistas del aeropuerto, en una cuchilla que se llama Tesoro del Valle de Aragón. Cuando íbamos mi carnal y yo, la represión se intensificó y empezamos a oír disparos. Corrimos hacia San Cosme, no había otra salida. Alguien gritó, decía, no se asusten, son cuetones. Pero Raúl me dijo, no, no son cuetones. Se llevó la mano al vientre y sangrando intensamente, logramos llegar a la estación del metro de San Cosme, atravesando la avenida. En el camino logramos ver a los halcones que arremetían con todo a su paso a reporteros, fotógrafos y enviados de la prensa extranjera que cubrían el acontecimiento. Dentro de la estación del metro, mi carnal se desvaneció, lo arrastré hacia uno de los comercios de la entrada y allí en posición fetal entre mis piernas se cortó su vida de 22 años. En ese momento pensaba, ¿cómo llevármelo? ¿Quién me ayudaría? ¿Por qué pasan y solo nos ven? Se acercó un policía del metro y me dijo, ¿sabes qué, chavo? Ya se murió. Pélate porque van a suspender la línea del metro. Déjame su nombre y su teléfono. Yo les aviso a sus familiares. Me subí al metro. Me veían mi playera empapada de sangre. Comentaban en voz baja, es la represión a los estudiantes, por eso el aviso de que esta era la última corrida. En mi casa, mi madre y yo lloramos mucho porque las familias nos conocíamos. Logramos recuperar el aliento, ella salió a un teléfono público y se comunicó con el papá de Raúl. Ya sabían, ya les habían informado que su cuerpo estaba en el cuarto de resguardo de utensilios de limpieza del metro de San Cosme. En función de los analistas, Perdón, 3 minutos, Marco. Esa misma noche el regente de la ciudad negó la existencia del grupo paramilitar, pero los grupos de fotógrafos y reporteros que habían presenciado y sufrido las embestidas de los matones exigieron justicia. Los halcones atacaron con armas de fuego a los manifestantes ante la mirada complaciente de la policía. Solamente para ir acotando esto, al día siguiente en los principales diarios nacionales encontramos estos encabezados. En Excelsior, marcha estudiantil frenada por grupo de choque, 6 muertos. Los estudiantes iban armados, declara la Procuraduría. En la prensa dice, fracaso de agitadores. El Heraldo de México, trágico saldo de manifestación estudiantil en el DF. La prensa, la agresión fue contra el gobierno, contra el presidente Echeverría, y así por el estilo. Los partes médicos de los diferentes hospitales fueron atendidos manifestantes que alcanzaron a llegar aproximadamente un total de 120 metros. En el velorio de mi carnal Raúl, 2 días después, cuando su padre me vio, me abrazó y me dijo, qué bueno que estás vivo. Yo francamente me quería morir. Echeverría se movió rápidamente y el 15 de junio realizó una concentración en el Zócalo de la ciudad para apoyar el programa y principios y política gubernamental y denunciar la conducta antipatriótica de las gentes de la llamada ultraizquierda que trataban de influir en la mentalidad del estudiantado. Ahí jugó un papel muy importante el canal 6 de julio, que recoge imágenes de las mantas con las siglas de la Confederación Obrera Revolucionaria. Decía, Echeverría, presidente de la Concordia, los fósiles de la Universidad Lacra Nacional, estudiantes, cáncer para México. Esto es lo que sucedió. Sabíamos perfectamente que no nos dejaron llegar al Zócalo. ¿Por qué? Porque es nuestro espacio de libertad y democracia, donde confluye lo público y lo común. A esta experiencia nos obliga, obviamente,
a reflexionar sobre la barbarie de esta gente, de este PRI, que ahora trata nuevamente de regresar y que obviamente ha estado enmarcado en el modelo neoliberal que dicta el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Yo quiero decir esto nada más para terminar. No podemos decir mataron pero fracasaron, porque la sangre de cualquier mexicano está por encima de la moral de cualquiera de esos asesinos. Por ello, el 10 de junio es referente obligado para fincar la responsabilidad del Estado mexicano como culpable que conspiró, provocó, reprimió, asesinó y actuó con premeditación, alevosía y ventaja, pretendiendo aniquilar al movimiento estudiantil y amedrentar las oposiciones. Este es mi intervención, compañeros. Muchas gracias por su atención.